En el ámbito religioso, cuando se habla del infierno, la gran mayoría piensa que es un lugar real en el cual van a parar los peores delincuentes y criminales. Pero aclaremos algunas cosas. Una persona tiene, por supuesto, el derecho a creer que el infierno sea un lugar real, pero de ahí a que lo sea hay una gran diferencia, porque en realidad no hay ninguna evidencia de la existencia de ningún lugar de castigo llamado infierno. Y si existiera tampoco es un lugar lamentablemente exclusivo para los peores criminales, sino que también lo es para todos aquellos que se tomen la libertad de elegir otros dioses o ninguno, o simplemente por pensar diferente. Por lo tanto, ese tan temido lugar llamado infierno no es otra cosa que una representación gráfica de la intolerancia religiosa, de la negación a la libertad de culto y a la libertad de pensamiento en su forma más genérica. Y hay muchos pasajes bíblicos, lamentablemente, en donde se condena abiertamente el libre pensamiento. Es decir, donde se condenan a aquellas personas que eligen otros dioses diferentes al Dios bíblico. Por ejemplo, el pasaje bíblico que dice: si tu amigo te dijera, vamos en pos de otros dioses, no tendrás piedad de él, sino que lo matarás. Y no me resulta que quien mate por orden de Dios vaya a parar precisamente al infierno. Más bien Dios le promete el paraíso celestial. Pero la Biblia no condena solamente a los que eligen dioses equivocados o ajenos, sino también a todas aquellas personas que hacen uso del derecho a permanecer neutrales, una alternativa válida y respetable en una sociedad libre, civilizada y democrática, pero no así lamentablemente en el ámbito religioso. Y así vemos, por ejemplo, un pasaje bíblico donde no se tolera ni siquiera la posición neutral. Y es el pasaje que dice: por cuanto no eres frío ni caliente, haciendo referencia a la posición religiosa, Dios dice: te vomitaré de mi boca. O cuando Jesús decía de sí mismo: el que no cree en mí ya ha sido condenado. Es decir, el famoso lugar llamado infierno no solamente es un supuesto lugar de castigo y tortura para aquellos que piensan diferente, sino que además tiene como objetivo atemorizar y amedrentar a las personas para que no tengan ganas no solamente de elegir dioses ajenos, sino para que ni siquiera se les pase por la cabeza objetar o criticar algo de sus respectivas religiones. En otras palabras, la amenaza del infierno sirve para manipular los estados de ánimo de la gente, induciéndolas a una ciega y servil obediencia. El supuesto infierno es, simbólicamente, un lugar de castigo y tortura más que nada para los presos políticos religiosos, como por ejemplo Poncio Pilato, Tomás, Eva, el joven rico, los hermanos de Jesús que no creían en él, etc. Por lo tanto, no solamente no existe evidencia alguna sobre la existencia de un lugar físico llamado infierno, sino que es altamente nocivo pensar que existiese uno, porque esto induce a una persona a vivir atemorizada, con la idea de poder ir a parar a ese lugar si piensa diferente o elige el Dios equivocado. Mi conclusión personal es que somos libres de pensar lo que queramos, pero no nos dejemos intimidar ni atemorizar por nadie. Recordemos siempre que tenemos la libertad de pensamiento y por lo tanto de elegir los dioses que queramos, o bien ninguno de ellos, independientemente de que existan o no. Es una utopía, por no decir una ingenuidad, pensar que todo el mundo pueda elegir al Dios correcto, y una gran injusticia castigar a todos aquellos que hayan elegido el Dios equivocado o hayan preferido permanecer neutrales. Aprendamos a convivir con nuestras diferencias, discutiendo, debatiendo, disintiendo, pero nunca condenando a nadie. Tengamos una mentalidad abierta para ver la realidad y la realidad de los demás desde diferentes puntos de vista. Gracias, nos vemos.